Laura, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares dominicanos del año 2007 revela que el gasto en salud de los dominicanos y dominicanas ascendió a 3.100, gasto privado, a 3.138 millones, y que de ese gasto el 46.2% equivale a medicamentos, lo que es muy alto para una población que sobre todo tiene poco poder adquisitivo. Uno también maneja la información de que las ARS, en el Plan Básico de Salud, solo provee cobertura de medicamentos por 3.000 pesos al año. Yo me pregunto, en el caso de las empresas dominicanas, un reclamo de que ese monto de 3.000 pesos sea elevado, ¿podría ser un gran estímulo para la industria nacional? Hay muchos matices que tiene este tema. Lo primero es que a pesar de que esos 3.000 pesos se pueden ver como muy pocos, la realidad es que esa prestación no se está usando a nivel óptimo todavía. Y ahí hay que hacer un llamado a las autoridades de qué está pasando con la circulación de la información a nivel de pacientes, o sea, que no se está a nivel de gastando médicos. Los 3.000 pesos no se gastan completos. La situación ¿O es que la gente lo gasta y no presenta factura? Están las dos cosas. Hay pacientes que no saben que tienen esa prestación y no la usan. Hay pacientes que sí la usan y la cubren en un porcentaje determinado, y hay pacientes que sencillamente la usan completo y no le da. Todo depende de qué tipo de paciente que estamos hablando. Un paciente que no tenga ningún tipo de dolencia crónica, los 3.000 pesos en muchos casos le pueden resultar bastante suficientes para un tratamiento. Supongamos que tenga un proceso infeccioso al año, un asunto de una situación pero pulmonar un diabético complicada. o un hipertenso no. Ahí es distinto, pero es que los diabéticos, los hipertensos, los enfermos crónicos son casos especiales dentro del sistema. Y el área de medicamentos en todos los países del mundo tiende a ser el principal escape por motivo de fraude de todos los sistemas de seguridad social. Se han visto escándalos en Estados Unidos enormes. Muchísimos escándalos, porque si se descuida el sistema, se desangra por el área de los medicamentos. Entonces siempre tiene que tener un límite. La pregunta es, ¿ese límite es el adecuado? En un momento como el que estamos, en el que la prestación no se está aprovechando totalmente, yo creo que no es momento de hablar de cambio de ese límite. Primero tenemos que hablar de cómo lograr que ese límite de 3.000 pesos sea utilizado de manera óptima por la población, y no es el escenario en el que estamos. Pero tú dispones de cifras porcentuales, por ejemplo. Yo he tratado de conseguir esas cifras como usted no se imagina. La realidad es que en varias ocasiones la CISARRIL se lo hemos solicitado, las cifras no han estado disponibles claramente, nos han dado datos un tanto ambiguos y poco concretos desde el punto de vista estadístico, pero la realidad es que una buena parte de esta prestación se está quedando sin uso. Y de hecho las mismas ARS lo han reconocido cuando van planteando el crecimiento de la prestación, pero todavía dista mucho de ser un uso óptimo de esta prestación. Entonces ahí la DIDA tiene que hacer un trabajo de que se logre que esta prestación se aproveche más, porque mucha gente pudiera aprovecharla en menor medida, y por el simple motivo de que no conoce cómo funciona esa sencilla prestación farmacéutica, pues no la logran utilizar. El tiempo se nos ha ido rápido, pero tengo todavía dos preguntas, dos curiosidades, Laura. ¿Cómo les ha ido a ustedes con el DR-CAFTA? ¿Han logrado, la industria dominicana farmacéutica ha logrado aprovechar los mercados centroamericanos y de Estados Unidos? Tú sabes que eso fue algo que nosotros repetimos muchas veces. Para el mercado farmacéutico, el DR-CAFTA no habría ninguna posibilidad nueva. De hecho, en República Dominicana desde hace varios años se exporta a 17 países distintos medicamentos, desde antigripales hasta antibióticos, hasta antirretrovirales para el SIDA, que se exportan a algunos países del área como a Venezuela. Pero sin embargo, el DR-CAFTA no habría ninguna nueva posibilidad, porque los medicamentos nunca han basado su competitividad en barreras arancelarias. Siempre han tenido barreras arancelarias o 0 o 3%, que no representan grandes costos. Lo que sí es que todo el sistema de protección adicional a la propiedad industrial que trajo el DR-CAFTA se va a hacer sentir de una forma bastante intensa. ¿Se va a hacer sentir? ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo va a ser? Que son efectos a mediano plazo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que le tengo que sumar 3 años a las patentes, bueno, quizás en este momento yo no tengo una patente que esté cumpliendo sus 20 años, pero probablemente en 3, 4, 5 años yo sí lo voy a tener y me le van a sumar 3 años más. En ese momento la población va a empezar a sentir los efectos. O cuando empiece la aplicación de las disposiciones relativas a la información no divulgada, que todavía no se está aplicando porque se está en proceso de implementar el sistema a nivel de salud pública, que productos que han salido de patente
van a tener protecciones adicionales de 5 años. Entonces, cuando todo eso empieza a sobrecargar el mercado farmacéutico, ahí va a empezar ese inmenso peso que va a tener que cargar la salud de los dominicanos por arrastrar una serie de disposiciones que son abusivas para un país en vías de desarrollo como el nuestro. De hecho, en el Tratado de Libre Comercio con Perú, el nuevo Congreso de los Estados Unidos en ese momento no aceptó muchas de estas medidas y Perú no tuvo que cargar con esas disposiciones, algo que lamentablemente llegó un poco tarde para el caso de República Dominicana, ya que el DERECAFTA estaba firmado y aceptado. Laura, una última pregunta. ¿Por qué las multinacionales tienen esa obsesión en mercados tan pequeñitos como estos con el tema de los genéricos? Por 2 razones. Primero, ya los mercados están muy interconectados, ya no hay estos mercados aislados y por lo tanto lo que llega a un precio, a un país, puede ser sacado de ese país y llevado a otro país. Entonces, las multinacionales se han preocupado por mantener lo más amplio posible su red de patentes, por decirlo de alguna manera, y evitar que eso llegue a otros mercados. Evitar el efecto de contagio. Exactamente, por un lado. Además de un aspecto de discurso también, de que tienen que mantener la misma política ya a nivel mundial, porque ya estos temas se manejan en el ámbito de negociaciones internacionales, de acuerdos internacionales, y es más difícil tener entes aislados con una posición que digan yo no patento medicamentos, eso les rompe el esquema de negociación. Pero además, cuando pensamos que una empresa multinacional farmacéutica puede vender en el país 15, 20 millones de dólares al año, recordemos que eso tiene un representante local. Y para un representante local es una suma que para nada resulta despreciable, sino que por el contrario se convierten en mercados interesantes desde el mismo país. Por lo tanto, básicamente esos 2 motivos. Por un lado, el mantenimiento primero de la regularidad del mercado y del discurso político internacional, y por el otro, al final, esas empresas no están operando directamente, sino que operan a través de representantes que sí tienen intereses bastante concretos en esos mercados.